presentarnos problemas. Le voy a dar las gracias a Yacer Bautista por haber gestionado tener la posibilidad de hacer esta presentación en este lugar tan emblemático, tan bonito. Pues muchas gracias al Club de Periodistas por ser nuestros anfitriones. También les voy a dar las gracias de una vez a los chicos que nos están ayudando a, pues va a haber un cóctel al terminar, y Ana María Carrillo hizo unos bocadillos. Entonces les damos las gracias a Josué, a Valeria, a Norma y a Bere por su colaboración para esto. Bueno, como ustedes saben, estamos aquí festejando la aparición de este libro, Memoria de la lucha contra el VIH-Sida en México, los primeros años. Es, decía yo, el primer libro de historiadores de las ciencias y las humanidades, que se edita al amparo de la autorización otorgada al autor, a Miguel García Murcia, por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo que financió la investigación que sustenta este libro. Este libro está firmado por Miguel García Murcia, que coordinó el proyecto de investigación, y tiene como coautores a Magdalena Andrade Briceño, a Ricardo Maldonado Arroyo y a Claudia Morales Escobar. Bueno, vamos a tener aquí una dinámica muy interesante, pero antes de explicar esta dinámica quiero presentar a mis compañeros en esta mesa. Aquí a mi izquierda tenemos a Luis Manuel Arellano, periodista y comunicólogo, que ha participado en múltiples actividades en materia de VIH-Sida, tanto en el sector social como en el sector público. Fue funcionario en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida durante 7 años. Entre otras actividades, surgió como enlace nacional con la sociedad civil. Es colaborador de la agencia Noties y actualmente se desempeña como director de información de Cadena 3, Canal 28 de televisión. También nos acompaña la doctora Ana María Carrillo. Ella es doctora en Historia, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en Historia de las epidemias, de la salud pública y de las profesiones sanitarias en México, y bueno, autora de numerosos libros en donde ha examinado la historia de la medicina en México y de estos temas que acabo de mencionar. Bienvenida. Bueno, y aquí conmigo tengo a 2 de los autores, desde luego a Miguel García Murcia, que es el coordinador general del proyecto. Él es maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se ha especializado en estudios históricos sobre la ciencia en México, área en la que ha colaborado en diversos proyectos de investigación. Paralelamente, ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil como GAPES, DBDIMS y Salud, Derechos y Justicia, Asociación Civil, en la Defensoría del Derecho a la Salud, específicamente relacionado con el VIH-Sida. Elaboró, dirigió y participó en el proyecto de investigación que esta tarde presentamos en forma de libro. Y dejé al último Ana María, a pesar de que aquí me puso un recado Miguel que no lo hiciera, a Claudia. Claudia es también coautora. Ella también es maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está terminando el doctorado en la misma institución y se ha dedicado también a la historia de la ciencia en México en el siglo XIX y es coautora de la obra que hoy se presenta. Entonces, a los coautores. Bueno, vamos a aplaudir a Magdalena Andrade Briceño, que está ahí abajo. Ricardo no vino, así que nos vamos a ahorrar ese aplauso, aunque se lo merece, desde luego. Bueno, miren, vamos a tratar de hacer una dinámica interesante en la cual cada participante va a dar un posicionamiento general muy breve, de 2 minutos cada uno, para que después continuemos con una discusión colectiva. Entonces le vamos a dar la palabra
a la doctora Ana María Carrillo para que ella inicie con esto. Bueno, pues muchas gracias, Luz Fernanda. Muchas gracias a Miguel García Murcia y a todos los autores por haberme invitado a esta fecha tan importante que es la presentación del libro, el bautizo del libro. ¿No se escucha? Sí. Bueno, el SIDA llegó al mundo en una época en que había mucha complacencia, sobre todo de los países desarrollados con respecto a las enfermedades epidémicas, y por eso causó una gran conmoción, sobre todo al principio en que, como dicen los autores del libro, significaba una sentencia de muerte. Hoy esto no es así gracias a los medicamentos que existen. Pero hasta hoy, a pesar de que desde 83 tenemos la presencia del SIDA en México, realmente no había un trabajo histórico como este. Había trabajos, sí, escritos generalmente por médicos sobre la situación epidemiológica, es decir, el número de enfermos, el número de muertos que se daban en un espacio y en un tiempo determinado. Trabajos escritos por personas que trabajan en las instituciones, precisamente hablando de la respuesta institucional que se había dado, algunos estudios sociológicos y jurídicos, pero este libro tiene el gran valor de que es una historia sociocultural que nos habla de las respuestas de la sociedad civil ante la epidemia del VIH-Sida, y que por lo tanto no solamente busca fuentes primarias, los periódicos, los archivos que han podido encontrar, sino que también ha recurrido a algo muy importante que es la historia oral, las entrevistas a luchadores destacados, y que en todo momento nos habla de los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, ideológicos que están detrás de la epidemia. El historiador Mark Bloch decía que los historiadores nos dedicamos a esta disciplina porque es aquella que nos causa mayor placer, es decir, que la historia tiene una legitimidad propiamente intelectual, independiente de su capacidad para la acción, pero dice también que la historia tendría algo de incompleto si tarde o temprano no nos ayudara para vivir mejor. Yo quiero terminar esta primera intervención mía, pues preguntándoles cuando los autores tengan la palabra, ellos cómo han visto, ¿por qué han querido hacer esta historia? ¿Como un relato solamente de esos primeros años para que tengamos constancia de ellos? O si, como a mí me da la impresión, también ha querido ser una denuncia, un llamado de atención a la sociedad para evitar la discriminación, una exigencia a las autoridades para que tomen medidas preventivas, y también pues un llamado en general a todas las instituciones para la defensa de todos los derechos humanos, porque aquí lo que se está jugando, como los autores nos muestran, no es solamente el derecho a la salud, sino también el derecho que los enfermos en general y los de VIH-Sida en particular tienen frente al trabajo, la educación y el buen trato en general, ¿no? Ahora le vamos a pedir a Luis Manuel Arellano que nos haga su primera intervención. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí. La presentación de esta memoria de la lucha contra el VIH en México, los primeros años, se convierte en un mensaje oportuno para la sociedad civil y para los medios de comunicación sensibles a la epidemia del SIDA, sobre todo porque en los últimos años el gobierno federal se ha desvinculado de su responsabilidad y de sus compromisos en la materia. Este libro es un formidable y bien escrito trabajo de investigación que fue realizado con los auspicios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
pero que estuvo a punto de extraviarse por recomendación del actual director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, José Antonio Isasola, a quien se le pidió su opinión y quien, en violación de sus funciones como servidor público, intentó desacreditarlo con argumentos que quedaron registrados en el oficio DG/1255/10 de esa dependencia, todo con la finalidad de que CONAPRED no lo editara. Luego de un tiempo que se hizo eterno, en el CONAPRED entendieron la trascendencia de la investigación, autorizando su impresión, si bien cometieron el error de no editarla ellos mismos, a pesar de que forma parte de su colección Estudios 2009. Hoy, luego de un impasse que parecía eterno, se presenta finalmente en formato de libro, con un tiraje limitado de ejemplares, por comprensibles motivos económicos, pero que ve la luz gracias a la Asociación Civil Historiadores de las Ciencias y las Humanidades. Es ya un trabajo de referencia, un documento indispensable sobre todo para quienes no vivieron esos primeros años en los que la sombra de esta infección silenciosa y progresiva se extendía sobre nuestra sociedad. Sin duda el curso de la epidemia cambió con la acción de la sociedad civil, con la fuerza y el coraje de hombres y mujeres que desde distintas visiones lograron conjugar, como un caleidoscopio, una lectura de la enfermedad que la dimensiona más allá de la clínica y la epidemiología para darle su lugar como proceso social complejo y cambiante. Dicen con razón los autores de este trabajo que ahí donde los médicos y las instituciones de salud vieron un problema epidemiológico, los activistas observaron un problema de discriminación y exclusión, contribuyendo de esa manera a la aproximación social del SIDA, sin la cual no tendríamos los avances y el control existente. La lucha contra el VIH-Sida emprendida por la sociedad civil mexicana en distintas partes del país abrió camino para comprender que se trataba de un reto mayor al que inicialmente suponía la propia infección. Impactó en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública porque develó indicadores de nuestra sexualidad diversa, de la necesidad de protegerla, pero sobre todo de gozarla. El VIH fue también un importante detonador en la defensa de los derechos humanos y de la visibilidad de identidades sexogenéricas que entonces circulaban en la periferia social. Los autores cuidan el lenguaje, dejando claro que solo se ha realizado una aproximación a los primeros años de lucha. Espero sinceramente que CONAPRED o alguna otra instancia con recursos para reimprimir este libro comprenda la importancia de hacerlo y ponerlo a disposición del mayor número de tomadores de decisión, de activistas, de investigadores, de personal de salud, pero sobre todo de quienes viven con la infección y piden todavía información para comprender qué y cómo se hizo, pero sobre todo, quiénes fueron quienes tomaron al toro por los cuernos en los primeros años con los cuales se definió el rumbo a seguir. Dicen, y dicen bien, que cuando no se sabe a dónde dirigir los pasos, y esto está sucediendo en este momento en Censida y en la Secretaría de Salud, lo mejor es voltear para conocer el camino transitado. Este libro permite mirar hacia atrás y comprender los pasos a seguir. Gracias. Ahora le voy a pasar el micrófono a Claudio Morales Escobar. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada, en nombre de mi compañera y colaboradora de este trabajo, Magdalena, queremos agradecer a Miguel por habernos invitado a este proyecto, darnos la oportunidad de participar en su proyecto y bueno, resaltar también el gran compañerismo que tuvo al invitarnos a las entrevistas que él hizo. En el caso de Magdalena con las organizaciones civiles de Ciudad Juárez y bueno, conmigo, Luis González de Alba, muchas gracias. Fue una gran experiencia y siempre va a ser trabajar contigo. Nosotros nos enfocamos, nuestro trabajo fue buscar, hacer un trabajo de archivo bibliográfico, buscar las primeras notas sobre el SIDA y un poco contestando a las respuestas a las preguntas de Ana, nosotros hicimos algunas conclusiones del trabajo que realizamos.
Cuando México se encontraba en la primera etapa de terror e ignorancia, propia de todas aquellas sociedades que entran en contacto con los primeros casos del SIDA, el SIDA comenzó a construirse como una noticia en los medios gráficos, ligados de manera práctica e indefectible a dos universos: el terror y la muerte por un lado, y la exclusión y la marginación de ciertos grupos sociales. Así, la construcción de SIDA como aspecto social se apoyó en la unión de estos dos universos. SIDA igual a muerte segura. Apareció desde el inicio como el inimitable resultado de las conductas socialmente reprobadas llevadas a cabo por dichos grupos sociales. Se apuntaló la idea de SIDA igual a muerte, SIDA igual a determinados grupos sociales. Las personas que viven con SIDA aparecen en las crónicas en posición de afectados y no de agentes capaces y competentes para transformar las condiciones de la enfermedad. Las personas afectadas por VIH son identificadas como marginales, con lo que disminuye la posibilidad de despertar en la población deseos reparatorios dirigidos hacia ellos. El SIDA, más allá de su existencia como enfermedad, se configura como un objeto social a partir de las ideas y de las creencias de las personas sobre él. Y ellas han sido y son en buena medida producto de cómo la enfermedad ha sido presentada por los medios. Sí, tal vez acaso es un poco una denuncia de las primeras noticias que logramos captar de los periódicos en los primeros años de esta lucha. Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra al coordinador del proyecto y coautor del libro, a Miguel García Mossi. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos esta tarde. Quiero empezar diciendo que la portada del libro es un trabajo que hizo Abigail Guzmán. Es un trabajo muy interesante, muy importante para mí, porque después de platicar con ella sobre el contenido del texto, sobre el contenido del estudio, finalmente ella decidió hacerlo en total libertad, y cuando yo vi la portada que tiene el libro, que ella sugirió para el libro, la verdad es que me fascinó. Y quiero empezar entonces hablando de este trabajo que hicimos a partir de ese elemento que es la portada. En la cubierta frontal, una imagen deslúcida cubre el libro. No solamente es deslúcida porque se compone de numerosos recortes de periódico, papel siempre considerado de escasa calidad. Si se mira con detalle, se verá que cada aparente recorte recoge rastros de una realidad que a la distancia parece añeja y ofensiva, la del estigma y la discriminación asociados al VIH-Sida. En la parte inferior, sin embargo, es posible contemplar lo que, según sugiere la propuesta gráfica, es una rasgadura del forro y en el fondo un grupo de personas que se encuentran justo en la frontera. Es la frontera geográfica del país, pero también puede entenderse como otra frontera, la simbólica, aquella que señalaba el inicio de un viaje cuyo destino no podía conocerse a ciencia cierta, pero que, ahora sabemos, ha tenido la capacidad de rasgar y transformar hasta cierto punto las estructuras sociales, culturales y políticas de México. Memoria de la lucha contra el VIH en México, los primeros años, es un libro que busca invitar a sus lectores al estudio y al debate sobre la manera en que durante los primeros años de la epidemia en el país, distintos actores iniciaron ese viaje. Es una historia inacabada, apenas una mirada por el resquicio de la memoria que nuestros entrevistados nos ofrecieron. Se realizó en 2009 con apoyo financiero del CONAPRED y participamos en su elaboración, como ya se ha explicado, Claudia Morales, José Ricardo Arroyo, Magdalena Andrade y yo mismo. El libro debe mucho a muchas personas. Tratar de mencionar a todas quizás podría conducirme a omisiones que no quiero cometer. Sinceramente, a cada una de las personas que participaron les agradezco, les agradecemos. No obstante, no puedo dejar de decir que este trabajo está en deuda con Arturo Díaz Betancourt. Está en deuda con Arturo Díaz Betancourt, amigo cercano y luchador comprometido, quien siempre lo impulsó y quien no vivió lo suficiente para verlo. Muchas gracias. Para los comentarios, para ver si ahorita sí calienta el debate.
Le vamos a pasar el micrófono a la doctora Ana María Carrillo. Gracias. Bueno, sí, nos habían pedido, o sea, me pareció a mí muy atractivo que en vez de que leyéramos un largo texto, tratáramos de hacer pequeños comentarios y preguntas, tanto para dar la palabra a los autores, que son realmente a los que ustedes quieren oír, además de que tendrán que leerlos, como para que también la gente del público numeroso, me da mucho gusto verlo, pueda participar en comentarios y con sugerencias. Bueno, una de las cosas que llama mucho la atención del libro, sobre todo en su primera parte, pero también en los comentarios de las diferentes entrevistas, es la respuesta pues bastante lamentable que hubo en general en la sociedad mexicana, sobre todo en un inicio, por parte de las autoridades sanitarias. Recuerdo que el doctor Soberón dijo que en México no iba a representar ningún problema el SIDA, porque en México además no había homosexuales. O sea, las dos aseveraciones eran, bueno, tremendas, ¿no? Fue también mala en general la respuesta de los médicos, aunque también se ve en el libro que esto no se puede generalizar. Muchas veces de profesionales sanitarios, bueno, desde luego de la Iglesia, y también de buena parte de la sociedad, incluso a veces de académicos de la UNAM y de instituciones similares. Pero bueno, esto ha venido cambiando, y ha venido cambiando en gran medida por el enojo, por la acción decidida de los activistas, ¿no? Y vuelvo, para mí es el mérito del libro, porque en general los historiadores tratamos, pero nos cuesta trabajo, de dar la palabra a los que en general no tienen voz, pero este libro trata sobre eso, les da la palabra, pero además a partir no buscándolo, gracias a que se hace una historia reciente, que esto es algo difícil, me gustaría que los autores comentaran qué problemas en cuanto al historiar les ha representado el hacer esta historia reciente, ¿no? También en cuanto a la objetividad de la que se nos hablaba en las escuelas, ¿no? ¿Qué tanta es la distancia que mantenemos con lo que historiamos, o hasta dónde podemos involucrarnos emocionalmente con lo que hacemos, ¿no? Me parece importante, a veces hablamos de tolerancia, incluso en el libro alguna vez se habla de tolerancia, pero creo que no es tolerancia lo que debemos pedir. Claro, la tolerancia es mejor que la intolerancia, pero tolerancia no es aceptación plena de toda la diversidad que tiene la sociedad. Creo que deberíamos cambiar la palabra de tolerancia por aceptación total. A mí me gusta que el libro, y es otra pregunta que les hago, me gusta que el libro habla de la discriminación a las personas con diferentes preferencias sexuales, pero que no olvida las otras discriminaciones económicas, sociales, de género que hay en la sociedad. Me gustaría que comentaran también un poco sobre esto. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar de coléricos, de tuberculosos, de cancerosos, y fueron los enfermos de SIDA los que nos dijeron, no, oigan, no somos idosos. Y ellos han hecho que cambiemos, que la sociedad tenga que cambiar, y hoy ya hablamos de enfermos de tuberculosis, de gente que padece cáncer, incluso en los grupos de alcohólicos anónimos ya están cambiando, ya algunos ya no dicen soy alcohólico, sino que padezco alcoholismo. Entonces, bueno, me parece interesante. Hemos vivido un arcoíris, ¿no? de enfermedades. Los colores se han utilizado de manera muy discriminatoria, ¿no? La peste negra para la peste bubónica, la peste gris para el tifo por la suciedad de los que supuestamente lo padecían. Bueno, y ahora aquí se ha hablado de la peste rosa. Pero, repito, son los activistas los que han obligado a la profesión médica y a la sociedad civil a cambiar, incluso sus conceptos y la manera en que se refieren a los enfermos. Me gustaría que contestaran algunas.
micrófono. ¿Ya oye? Estamos tumbando los letreros. Ya se aprendieron nuestros nombres de todos. Bueno, hablando sobre el problema de las fuentes, claro que nos sorprendió, sobre todo recordar el año del 83, que fue el que íbamos directo y con muchas ganas, ¿no? Magdalena nos puede también hablar sobre eso. Nos sorprende que solo hubo 2 notas importantes, ¿no? La última nota fue el 28 de diciembre, cuando se dice que en Estados Unidos se asigna a SIDA como la enfermedad del año, ¿no? Y cuando fue en el Novedades que publica esa nota, muy pequeña, y bueno, el Universal no hizo mención, ni los otros periódicos, la verdad muy escasa, sí nos llamó la atención siempre la escasez de notas. Y sobre todo eran notas hablando de un contexto internacional, ¿no? Muy pocas veces en las primeras notas que encontramos se habla de los casos o de los casos que hay aquí en México. ¿Y Manuel, quieres decir algo? Bueno, ¿Y algo? yo quiero insistir en la importancia del libro, en el hecho de que constituye, y yo cuidé mucho la lectura que realicé, lo volví a leer para estos días, y hay una necesidad y se percibe de cuidar las palabras. En el libro hay un cuidado que pocas veces encuentro cuando nos metemos con el tema del SIDA, en la narración de lo que se está contando. Y me queda claro que había en el equipo que Miguel encabezó esta necesidad de entrar suave a un tema que significaba elegir. No se puede contar todo, aunque sean los primeros años, y sobre todo en los primeros años, había que elegir. Eligió 14 testimonios. Me da mucho gusto que aquí está uno de esos testimonios. Y que las preguntas iban a ser, ¿por qué los demás no? El mismo libro responde, porque fueron algunos de los que iniciaron, ¿no? Pero también se cuida de caer en el juego de los adjetivos, y también es una lección para contar la historia, ¿no? La historia se puede contar sin adjetivarla. Creo que ese es otro de los méritos que encuentro, y sin duda supongo, y esa es una pregunta que haría Miguel, que se hicieron entrevistas extensas, o por lo menos amplias, y qué pasó con todos esos testimonios, porque pues yo esperaba de cosas que conozco de mis amigos y amigas que están trabajando en el tema desde hace años y que fueron entrevistados, que no aparecen, y pues no podían aparecer porque pues no lo hice yo. Pero ¿qué vas a hacer o qué van a hacer ustedes, Claudia, qué van a hacer ustedes, Miguel, con ese bagaje, con ese material, con eso que les sacaron? Hay personas que ya no hablaban de este tema, como Luis González, ¿verdad? Hay otras que están muy lejos de la Ciudad de México para que vuelvan a abrir sus experiencias. Entonces, primero, ¿por qué estos 14 testimonios? Y la segunda sería, ¿por qué, o mejor dicho, qué van a hacer con eso que también escucharon, que anotaron, y que creo yo que tendría que rescatarse y socializarse? Bueno, con estas preguntas yo creo que nos podríamos llevar todo este día y el resto de la semana, porque son temas bastante interesantes, importantes con relación a este estudio. El principio de mi respuesta va a tener que ver con estas entrevistas. Fueron efectivamente 14 entrevistas las que se hicieron. Muchas de las personas que accedieron a concedernos esta entrevista, pues lo hicieron completamente desinteresadas, como ha sido la lucha contra el SIDA en México en muchos de sus episodios. Y la idea de hacer estas entrevistas fue, en principio, sabíamos que teníamos muy poquito tiempo para hacer el estudio. Era un estudio que financiaba el CONAPRED y había que dar resultados en un periodo de 6 a 8 meses. Así que era muy poco lo que podíamos hacer. Quienes hemos hecho un poco de historia sabemos que 6 o 8 meses no te sirven más que para empezar a definir como el problema que te gustaría atender. Y decidimos hacer estas entrevistas porque pensamos que recoger la voz de aquellas personas que habían participado en los inicios de la epidemia era fundamental que quedara registrado.
que quedara registrada para que en un futuro inmediato, largo plazo, nosotros mismos o muchos más estudiosos pudieran tener acceso a este material. El material actualmente se encuentra en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Yo creo que sí es una cuestión importante que habría que solicitar al CONAPRED que haga pues una reproducción de los mismos materiales o una versión estenográfica de las entrevistas para evitar que en un futuro se vayan a dañar. Creo que el trabajo que está por hacerse en ese sentido es bastante y es un campo que deben verlo los nuevos historiadores. Efectivamente hay un cuidado de las palabras, no solamente tenía que ver con la experiencia, en este caso sí voy a decirlo, con la experiencia propia como activista, pero también tiene que ver con el trabajo de un equipo muy importante dentro de CONAPRED. Cuando falleció Gilberto Rincón Gallardo, justamente recién había ocurrido la Conferencia Internacional de SIDA en México. Cuando falleció él, todavía hubo un equipo muy importante en el CONAPRED que siguió impulsando este tipo de trabajos y siguió cuidando que este organismo funcionara. Y creo que el apoyo de las personas como Valerie Álvarez Melo fue fundamental, porque nosotros escribíamos y bueno, a la hora de escribir de repente se creyeron algunas cosas que no eran políticamente correctas. Ella nos ayudó mucho en el cuidado del lenguaje. Y quiero brevemente, para poder seguir platicando, comentar con respecto a las dudas o las preguntas que hacía Ana María. Efectivamente, el hecho de que se visibilizara la discriminación como un fenómeno social en México tuvo que ver con el trabajo de los activistas, pero hay que decir también que estos activistas se formaron a partir de una serie de circunstancias que nadie esperaba también. El fenómeno del SIDA ocurrió sin que nadie se lo imaginaba. Muchos de los activistas jamás pensaron en ser activistas y de repente un día se vieron involucrados en este campo en el que pensaron y consideraron que podían hacer algo y que su acción era importante. Creo que no se explica esta forma de entender la discriminación, sino entendemos que también los activistas son de alguna manera producto de estos fenómenos que fueron evidentes a partir de una circunstancia que hizo crisis al llegar la epidemia. Efectivamente, el tratar de hacer historias sobre fenómenos o procesos recientes implica un reto bastante grande. Es muy complicado. De hecho, quiero decir, en mi propia experiencia no era algo que quisiera hacer. Bueno, ocurrían dos cosas. Por una parte, me sentía tentado a escribir sobre esta historia. Me sentía muy tentado a hacerlo, pero por otro lado me sentía con un poquito de temor porque decía, es que yo estoy muy involucrado, participo, colaboro y además vivo con VIH desde hace muchos años, entonces hablar sobre la historia del SIDA en México es bastante complicado. Creo que ahí tuvo que ver mucho el empuje de Arturo. Él fue el que al final de cuentas me convenció, me dijo, en el CONAPRED va a haber una convocatoria y yo creo que hay que participar, debieras participar y escribir algo. Fue mucha la resistencia que manifesté al principio, pero al final pues la cuestión me seducía y me dejé seducir por esto mismo, ¿no? Quizás eso también definió la manera en la que se debía hacer el estudio. Hacer las entrevistas nos permite mantener la voz de aquellas personas que eran fundamentales en esta historia para que otras personas lo lean y hagan una interpretación propia y quizás distinta a la que nosotros hemos hecho. ¿Por qué esos 14? Tuvo que ver con el tiempo que teníamos para hacer las entrevistas. Era muy poco el tiempo para hacer las entrevistas, hacer la revisión hemerográfica, hacer la revisión de las políticas públicas y creímos que debían ser
personas que habían colaborado en esta lucha al principio. Hay que decir que faltan muchos nombres, que es una historia completamente trunca, por decirlo de alguna manera. Es apenas abrir la puerta y decir, aquí hay algo que hacer. Faltan muchas voces que deben ser recuperadas. Y mejor le paro ahí para que podamos seguir hablando. Bueno, como Ana María abrió la puerta para la participación en este debate del público, no tenemos mucho tiempo, entonces sí les pediría que fueran muy breves. ¿Perdón? Bueno, estábamos buscando la hojita para darle la bienvenida al licenciado Alfonso Rodríguez Manzanero, titular de la Coordinación Central de Abasto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de haber escuchado a Miguel decir que este libro es un producto de la seducción, del amor, del compañerismo, de los amigos, de la lucha, ¿no? Yo quisiera pues invitarlos a que participen el público, y si no hacemos otra rondita y así hasta que se nos acabe el tiempo y nos vamos al vinito, ¿verdad? Pero a ver, tienen ustedes la palabra si alguien quiere participar, por favor. A ver, por favor. Me parece muy interesante que se escriban estos libros aquí en México y se den a conocer situaciones mexicanas y dejemos ya de lado los extranjeros y nos hablamos a ver lo que está pasando en México. Muchas gracias por este libro. ¿Alguien más? Sí, dígame, por favor. Pues yo quisiese dar las gracias a Dan, porque este libro está hablando de las primeras camadas de activistas de aquella época y que fue bastante su aportación, como ya se mencionó, de Arturo Díaz Betancourt, pero también aquí tenemos que hablar, que es el fundador de Letra Z, algo así, de Francisco Fernández. Él es un activista enorme, de ahí salieron las activistas. Porque me asesor, yo me llamo Jaime, soy fundador del Movimiento contra el SIDA y salí también de esa campaña. Muchas gracias. Y hay que seguir los activistas. Somos los que estamos moviendo no nomás el VIH. En el mundo entero estamos moviendo los activistas. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente. Y yo creo que una de las causas o razones que más nos impulsó fue esa. Cuando empezamos a hacer este trabajo, buscábamos fotografías de Francisco Galván, buscábamos a ver si alguien tenía alguna grabación. No tenemos. Muchas, Bueno, pues perfecto. Sí, de hecho él inició trabajos en México en este ámbito desde antes de que apareciera Letra S. Él empezó en 1988, cuando llega a México de regreso después de haber estudiado. Algo se comenta, creo, en el libro. Y como él, faltan muchas personas. Yo insisto, este es un trabajo que tenía la función de abrir la puerta y decir, esto es lo que tenemos que hacer. Y es importante porque creo que los historiadores le tenemos mucho miedo a los temas actuales. Generalmente andamos allá divagando en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ¿verdad? Y en la prehistoria, bueno, estamos ahí nadando cómodamente, y es muy cómodo nadar lejos de aquello que nos afecta tan directamente como una epidemia actual. Creo que este es un llamado, insisto, para todas las personas que hacen estudios históricos, también de otro género, para que se metan a estos temas. Es mucho lo que se tiene que hacer. Efectivamente, Pedro, hacer este tema, hacer esta historia sobre lo que acontecía en México, pues no, debo decir, no es lo primero que se escribió sobre historia, pero efectivamente tiene sí ese interés, esa intencionalidad desde un grupo de personas que tenemos por lo menos esa formación de historia. ¿Alguien había levantado la mano tú? Bueno, Miguel, pues muchas felicidades por tu libro. Ya lo que pedí a mí, lo que me tengo que formar para que me lo den.
Dos preguntitas. Mucho se dice que cuando empezó la lucha contra el SIDA, se separaron la agenda lésbico de la gay, porque no había mucho que ver. Pero yo me pregunto qué tanto unió el tema gay, qué tanto unió el movimiento gay, ¿no? El que se haya luchado ahora por el VIH, que de pronto hace 30 años hubiera que luchar lo gay y el VIH muy juntos. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál va a ser el índice de un libro de la historia del VIH del 2000 para adelante, ¿no? ¿Cómo va a ser el índice en 30 años de ese libro? Le vamos a dar la palabra a la doctora Andrea González, por favor, y después vamos a pedir a la mesa que conteste. Yo los felicito muchísimo, agradezco por la invitación también. Creo que muchas personas, incluido ellas, que invertimos acerca del VIH, también se nos debemos a esos primeros años de lucha y a lo luminoso que era la convocatoria de esa lucha, de ese fenómeno social, que realmente lo que buscaba ser un mundo mejor, más allá de otra cosa. Dos preguntas a partir del trabajo, de este trabajo del pasado, de los primeros años. Dos preguntas. ¿Cuáles pensarían que son los principales logros y cuáles las principales derrotas o los principales baches? Yo creo que una de las razones fundamentales de lo que decía Luis Manuel de poder buscar la historia es también para poder saber hacia dónde. Si siempre este trabajo siguieron esa mirada, ¿cuáles pensarían son los logros y cuáles los reparos o los baches o las derrotas de plano en el tema? Y la segunda pregunta es, pensando en esta parte de la sociedad civil que de alguna manera movió y modificó, efectivamente yo creo que en general el tema de la salud en México, ¿cuáles creen son los principales aciertos, pero también los principales errores de las organizaciones sociales en el campo? Gracias, doctora. ¿Alguien más? Porfirio, de León. Pues bienvenido a un libro que combate la ignorancia, los prejuicios, el oscurantismo. Un libro como estos abre las mentes, nos invita a conocer la realidad y a combatir esas ideas oscurantistas que hablan de castigos divinos contra cosas tan naturales o contra situaciones tan explicables y que ustedes están dando a conocer, y es un libro que combativo, es un libro valiente, es un libro de lucha. Felicidades. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Una pregunta? Sí, a ver, vamos a pasar entonces a la ronda de acá de Cela. Bueno, sí, es una pregunta que tiene que ver con la que se acaba de hacer de qué logros y qué limitaciones, porque también de las limitaciones aprendemos y además nos permiten ver por dónde hay que caminar, pero tiene que ver un poco. Yo diría, bueno, dentro de esta situación terrible que significó la pandemia del SIDA, para muchos la primera de las pandemias posmodernas, porque no podía explicarse de la manera que nos habíamos explicado las enfermedades hasta entonces, por síntomas específicos y por lesiones anatómicas. ¿Qué ventajas ha tenido? Por ejemplo, cuando se dio la pandemia de cólera en el siglo XIX, pues que tenía que ver con la distribución del agua y con la higiene de las ciudades, bueno, pues se puso el acento en la gran suciedad en la que se vivían y en las condiciones miserables en que vivían los pobres de todo el mundo, y eso hizo que naciera la salud pública moderna. Para muchos el cólera es la madre de la epidemiología. Entonces yo pienso cosas, sobre todo a partir de leer su libro. Hasta hace poco había libros de psicología en Estados Unidos que decían la homosexualidad es una enfermedad. Hoy difícilmente alguien plantea eso, por lo menos a nivel académico. Veo también que se ha hecho una propaganda creativa
por el condón, que además favorece los embarazos no deseados. Es decir, se ha podido hacer una prevención sin caer en la moral victoriana. No sé, pero creo que debe haber otras ventajas que ha traído esta tragedia. No sé si nos podrían hablar de eso. Sí, ¿Quieres intervenir? Hacer una reflexión sobre lo que la doctora Andrea puso sobre la mesa. Por supuesto que hay avances y muros, ¿no? Un avance es que con todas sus características la epidemia no nos diezmó. Yo creo que por ahí se ha dicho que quizás sea la enfermedad más estudiada, más documentada, más observada, en la que se ha gastado más en la historia de la humanidad. Y no quiere decir que se deje de hacer esto, porque es tan cambiante el virus que infecta y que genera este síndrome, que es tan volátil en términos de análisis, y se van acumulando tantas cosas y va abriendo tantos ámbitos en lo social, en lo político, en lo financiero, que siempre hay que hacer abordajes distintos. Me parece que en México tener acceso a tratamientos en gran parte gratuitos o integrados a la derechohabiencia de quienes cuenten con seguridad social, creo que ese es un avance, sin duda. Hay muchos, podríamos hacer una lista enorme. Se rompió, se construyeron paradigmas y se rompieron. Uno de ellos es que era una sentencia de muerte. Ya no tiene que ser. Otra, que era un asunto propio de una población homosexual, que sabemos por datos ofrecidos por Naciones Unidas, que en realidad el porcentaje de personas con una práctica homosexual que viven con la infección es apenas del 10%. Algo más, que era algo caro, que no había necesidad de invertir en ello, y sabemos que no es así, que se puede invertir en ello y que la inversión puede constituirse en un arma preventiva, y sobre todo que permitió desvelar o correr el velo de esos discursos moralistas y esos discursos que quieren decirnos que la vida y el cuerpo solo es para una sola cosa. Arturo Díaz ya fue mencionado aquí. Él insistía mucho en que nos apropiáramos del cuerpo, en que gozáramos esta existencia corporal. Yo recuerdo unas palabras del poeta Octavio Paz. Él escribió que el sexo es la entrada o el pedacito de paraíso que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, el SIDA nos permitió acercarnos a uno de los regalos que la naturaleza nos dio, que es la existencia de esta sexualidad reprimida, y creo que constituyó un eje discursivo para empezarlo a liberar. Allí yo diría que entonces hay una aportación muy importante. Donde yo encuentro problemas todavía para decir que hemos dado grandes pasos, es que persiste la estigmatización, persiste la creencia de que es un asunto del otro, de la otredad, y sobre todo de que no hay capacidad de asegurar los avances, porque estos, cuando se han logrado acumular, lamentablemente por la estructura burocrática en la que se ejercen las decisiones públicas, se caen. Yo en lo personal estoy muy indignado con la actuación del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, donde trabajé, porque destruyó lo que se había hecho durante muchos años. Entonces ese es un error, duele que no haya el SIDA generado en esta respuesta política, en esta respuesta comunitaria, mecanismos para proteger lo que ya estaba creado. Por todos los errores que ustedes puedan observar, no hubo esa capacidad, y esto tiene que ver con el modelo de gobierno que tenemos. Entonces, sobre el tema del SIDA en general, hay muchos otros problemas. Y en el caso de las organizaciones civiles, creo que el libro contribuye a poner los reflectores sobre ellas y darles una lectura que quizá muchos no han dimensionado.
las organizaciones civiles han ido siempre adelante. El problema que ahora yo veo ante la misma pregunta que generó la doctora Andrea es que esta incapacidad de comunicación que tienen las organizaciones civiles de SIDA en México, y yo diría en todos los temas en México, y no solo las organizaciones civiles, los partidos políticos, los empresarios que compiten por N cantidad de mercados, los periodistas, lo que ustedes quieran. Sí, esta dificultad que tenemos para comunicarnos y ceder. El SIDA va a ser una epidemia controlada cuando todos cedamos un poco, pero también no podemos ceder si abandonamos la seguridad y la certeza de lo que estamos diciendo. Hay que hablar de frente, en voz alta, pero hay que negociar, hay que ceder. Creo que esos serían algunos de los elementos que yo pondría como primera respuesta. Gracias, Luis Manuel. ¿Quién más quiere? Claudia. Miguel. Estamos haciendo una guerra aquí con las botellas, las cartulinas y todo lo demás. Bueno, sí, efectivamente, dentro de los logros yo creo que habría que considerar que 30 años de historia, aunque para la historia puede ser realmente un tiempo muy corto, y para los historiadores a veces estamos acostumbrados a hablar de 100, 200, 300 años y de allí para arriba. A pesar de eso, en estos 30 años hay distintos momentos de actuación de las organizaciones, de los activistas, de los médicos, de las instituciones, del propio gobierno del Estado mexicano. Habría que enfocarnos en los distintos momentos para tratar de identificar aquellos logros, aquellas derrotas que pudieran encontrarse. Sin embargo, a mí me parece que uno de los logros más importantes es el hacer que estas personas que vivíamos a finales de los 80 nos empezáramos a considerar como personas con derechos, o como personas que tenían un atributo que es la ciudadanía, que esto es fundamental porque permite redimensionar las relaciones entre nosotros mismos, entre las instituciones de gobierno, entre las instituciones incluso académicas. Pensarnos como ciudadanos creo que es uno de los logros más importantes del activismo a lo largo de todos estos años. Claro, junto con han venido otros como el acceso a los medicamentos, aunque este asunto no necesariamente está abordado en este primer ensayo, no aparece todavía ahí, estamos haciendo un corte hasta 1994 y bueno, está un poco relacionado con la pregunta que Carlos nos hacía, ¿cuál sería la agenda o el índice para la historia del SIDA a partir del año 2000? Bueno, pues es bastante complicado, sin duda. Yo creo que tendría que estar ahí el tema de los medicamentos para todas las personas, que es un tema importante en este caso. Con relación a las derrotas, es un poco más complicado para mí tratar de evaluarlo, pero creo que habría personas que piensan que una derrota de este tiempo sería la incapacidad de la sociedad civil para articularse y caminar junta todo el tiempo. Habrá quienes piensen esto. A mí me cuesta un poco de trabajo pensar que esa sea la derrota, y más bien me inclino a pensar que la derrota es pensar que la sociedad civil va a caminar algún día en ese sentido. Creo que se caracteriza justamente por lo otro, por dar unos pasos por un lado, dar otros pasos hacia el otro lado. En algunos momentos puede ser que se encuentren distintos actores y decidan articular acciones, pero después se pierde esta articulación y no necesariamente hay que verlo como derrota. Digo yo, la derrota quizás es pensar que si no tenemos eso todo el tiempo, es que no estamos logrando algo. Y con relación a la agenda lésbica, el rompimiento entre la agenda lésbico-gay y el activismo en VIH-Sida, bueno, es otro de los temas que tienen que mirarse con detalle. Hay quienes opinan que el movimiento lésbico-gay, por la reivindicación de los derechos, habían tenido ya un pequeño declive cuando justamente apareció la epidemia, y que precisamente
el hecho de que hubiera aparecido la epidemia permitió reactivar ciertos vínculos entre ciertos actores que habían sido ya antes de la epidemia, actores importantes que estaban luchando por los derechos de las personas gays, o más bien homosexuales, como en este momento se les... Que abarca más. No, bueno, este es un término que se acuñó mucho después con relación a la epidemia, pero en los años 70 los movimientos eran movimientos pro derechos de los homosexuales, y los derechos a lo mejor no implicaban que se tuviera, por ejemplo, derecho al matrimonio. Quizás eran más modestos, eran el derecho a reunirse, a vivir sin ser molestados por las policías, que eso era una historia constante. Muchos de los activistas que después trabajaron para combatir la epidemia habían venido de estas organizaciones que se habían formado previamente. De hecho, varios de las personas que fueron entrevistadas participaron en estos movimientos, y habíamos estado saludando especialmente a algunas personas. Creo que sí es destacable, y quiero decirlo, uno de los activistas que había formado parte de estos movimientos de lucha por los derechos de los homosexuales, pues es Juan Jacobo Hernández, que nos acompaña aquí y que a mí me da mucho gusto. También es una de las personas entrevistadas. Aquí está la historia como nosotros la vimos, pero en los archivos del CONAPRED está la historia como estos protagonistas la vieron. Esta es la parte que yo quiero insistir y volver a insistir. Esa es la parte importante del trabajo que hicimos. Gracias. Pues bueno, no sé, yo creo que para que nos dé tiempo de ir al vinito, vamos a cerrar con una ronda de comentarios. Sí, a mí me apura mucho el vinito. Y veo unas caritas que coinciden conmigo, así que no estoy sola en esto. Entonces vamos a hacer una última ronda de comentarios y ya cerramos esta sesión. Ana María, por favor. Sí, bueno. Yo creo que la pandemia ha tenido que ver, por ejemplo, con fenómenos como la migración, que ha llevado a los trabajadores a conocer a parejas ocasionales, con la pobreza y el desempleo, que ha llevado también a otros a la prostitución, y en general con la globalización, que ha dejado a millones a la deriva en un mundo crecientemente desigual. Y obviamente las respuestas pues también tienen que ver con esta situación en el mundo, y en concreto en nuestro país, pues tiene que ver con un gobierno de derecha que de todos modos se ha visto obligado a responder a ciertas demandas. Obviamente, sobre todo, bueno, y que obviamente se ha resistido, ¿no? Como nos acaba de decir, se ha resistido a trabajar para algunas enfermedades que ya representan una carga física de los enfermos, pero que además algunos pretenden que tengan una carga moral. Yo creo que esta pandemia, y el libro lo pone de manifiesto, ha vuelto a poner en el centro del debate los límites entre lo normal y lo patológico. Es un libro que era una necesidad, y que, insistimos en lo que se ha venido diciendo, recupera la voz de los activistas. A lo mejor se necesita el libro de la segunda etapa, y a lo mejor se necesita el segundo libro de la primera etapa, por lo que oímos de algunas de las, y por lo que ustedes mismos ya sabían, pero que lo que ha puesto también en el centro, lo que pone este libro, es la importancia que ha tenido para dar una respuesta al VIH-Sida, la solidaridad. En mi opinión, este es un libro que va a ser muy útil, obviamente, para todos los que están en la lucha contra el SIDA. Para la población en general, creo que ya todos sabemos del SIDA, porque de algún modo todos tenemos un amigo o un familiar que ha padecido o que desgraciadamente ha fallecido por la enfermedad. Entonces también la población sabe,
Dicen que ahora los médicos, para saber de muchas enfermedades, tienen que ir a las redes sociales para estar realmente al tanto de lo que está pasando, porque los enfermos se comunican sus síntomas, las cosas que les dan resultado, las que no les dan resultado. Este libro, bueno, se ha obsequiado, a pesar de que ha tenido un costo, así que yo los invito a que lo lean y lo compartan, a que lo lean y lo regalen a alguna biblioteca, o a que si optan por atesorarlo, no dejen de leerlo y de recomendarlo. Yo felicito de verdad a los autores y les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este libro. Claudia, ya para cerrar. Gracias. Sobre todo hablando de medios de información, la presencia de la prensa en el cuarto poder. Ahora no sabemos qué tan seguro puede hacer, ya que las redes sociales están haciendo mucho este trabajo. Podemos decir que la prensa ha tenido un gran avance desde los primeros años que vimos el SIDA hasta ahora, pero se necesita más trabajo. ¿Y quién puede hacer ese trabajo? Bueno, pues simplemente la sociedad civil, ¿no? Es la que tiene que hacer crítica, ser más crítica, más para que llegue el SIDA y otros temas, ¿verdad? Ser tocados con una objetividad, bueno, en lo que se pueda. Gracias a todos. Pues Manuel, por favor. Gracias. Creo que el estar aquí, de mi parte mirar la mayoría de los rostros que no conozco, que no identifico, puede ser un síntoma de la evolución en mi lectura muy personal de muchos años frente a la epidemia. Es decir, entender que no era un grupo, mejor dicho, que no era un discurso de un grupo reducido. Lo decíamos, es un asunto no solo de una comunidad, sino de un ámbito mucho más amplio, y yo creo que para mí ese es un aprendizaje esta tarde, el mirar rostros nuevos, el mirar un gremio de historiadores interesados, el mirar que hay intereses, no digo que sean emergentes, pero por lo menos para mí nuevos o renovados frente a este tema. También me da gusto que nos podamos volver a reunir para hablar de SIDA. Creo que ya no lo podemos hacer con el espíritu de miedo que hacíamos, lo tenemos que hacer hoy con firmeza, porque las instituciones tienen una tarea fundante, lo dije en la anterior intervención, han hecho cosas maravillosas, pero si por los cambios administrativos no las resguardan, se va a perder, ¿no? Entonces, creo que esas serían como las recomendaciones, que tengamos la capacidad de que la experiencia acumulada se pueda quedar allí, dispuesta al alcance de las nuevas generaciones. Los activistas en algún momento tendrán que dejar su estafeta a nuevos activistas, hay que formarlos, hay que compartir la información, hay que atraparla. Este libro atrapó un bosquejo, un pedacito de lo que ha sucedido, y creo que eso ya es bastante meritorio para mí. Yo aprecio mucho, Miguel, Claudia, el esfuerzo, Magdalena, todo esta pasión que ustedes tuvieron para aproximarse, sobre todo ustedes dos, a un tema que tengo la percepción que no era muy vinculativo con lo que venían trabajando, y descubrir que también la historia no necesita dejar que transcurra el tiempo para poderla agarrar, ¿no? Hoy en mi carrera en el periodismo, pues la historia te das cuenta que la has escrito todos los días. Entonces sí tenemos nosotros que ponernos frente a los procesos sociales y no esperar que otros los vengan a dimensionar. Yo felicito esto y aprecio nuevamente la oportunidad de estar aquí. Miguel. Sí, es cierto. Es muy probable que sea necesario escribir una segunda parte de los primeros años, o una tercera, una cuarta,
Estamos bien conscientes de que estos no son los 21 tomos de la historia de la civilización que escribió Arnold Toynbee. Creemos que todavía falta por hacer muchísimo y estamos seguros de que habrá muchas personas que tomarán esto como una oportunidad de trabajo, pero no solo de trabajo, sino de enriquecerse, porque este trabajo creo que nos ha enriquecido mucho a quienes participamos en él. Es cierto lo que dice Luis Manuel, los historiadores generalmente llegamos tarde a la historia, llegamos cuando ya todos los hechos pasaron y ya nadie se acuerda y entonces tratamos de desempolvarlos. Es verdaderamente apasionante descubrir que somos actores de la historia que se está produciendo todos los días. Y este es quizás uno de los llamados que hace este libro, a que reconozcamos que somos actores de esta historia, que veamos que esta historia es posible que nosotros la construyamos a partir de nuestras propias acciones. Creo que en eso también ha sido pionera la sociedad civil y los activistas y todas las personas que han combatido al VIH-Sida. Han enseñado que el conocimiento no es exclusividad de una academia, que el conocimiento se construye también desde el hospital, desde la calle, desde la casa del amigo a quien se está cuidando, visibilizando fenómenos como el de la discriminación. Se construye todos los días el conocimiento y este es un aporte también fundamental de las organizaciones de la sociedad civil. El conocimiento histórico no es solamente el que se está presentando aquí a través de este pequeño y muy modesto ensayo. Yo insisto en eso porque es así, es algo pequeño. No solo es a partir de esto, sino lo que están haciendo muchos de nuestros compañeros, y ahí yo quiero mencionar especialmente el trabajo de David Alberto Murillo, que también nos acompaña aquí, activista de muchos años, y que también se ha encargado de hacer una recopilación muy importante de distintos eventos, de datos biográficos. Tiene muchos proyectos y una pasión que a lo mejor no hemos reconocido todos por la historia, y te agradezco. Creo que además es una de las personas que falta incluir en las entrevistas, es para el tomo 2. La edición efectivamente fue muy limitada. Hemos pedido, ya hemos solicitado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que nos autorice una edición electrónica para poner a disposición de más personas el contenido de este libro. Yo espero que su respuesta sea favorable, no creo que lo vayan a negar, pero nos ayudaría mucho si ustedes también por ahí de vez en cuando les mandan un correo, les echan una llamada y les dicen: necesitamos leer este libro. Quiero finalizar agradeciendo a la doctora Luz Fernanda Azuela, que es vicepresidenta de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades y quien esta tarde nos acompañó y moderó esta noche. Mujer polifacética, física, historiadora, geógrafa y vicepresidenta de una asociación civil, no creo que sea fácil, además de madre, hija y todo lo demás. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que estuvieron aquí.